Este video no es una obra de teatro ni una escena de película. Es un funeral gitano de verdad. Antes de enterrar al fallecido, la familia pasa varios días reunida y sí, celebran. Cantan, bailan, comen, reciben visitas, porque para ellos la tristeza no debería tirar del alma hacia abajo. Cuando por fin llega el momento del entierro, el difunto no va solo. Le ponen sus cosas favoritas, un reloj, un teléfono, joyas, incluso una consola. Sí, una PlayStation dentro del ataúd es totalmente real. En la cultura gitana moderna creen que, incluso en la otra vida, uno tiene que seguir disfrutando. Los gitanos siempre han sido viajeros, gente que vive a su manera. No tienen un país propio, pero sí sus propias normas y tradiciones. En este video vamos a seguir su camino desde la India hasta Bizancio, desde un campamento lleno de polvo hasta un palacio de 30 millones de dólares. Vamos a entender por qué nunca pagan impuestos, por qué casarse a los 12 puede sonar normal para ellos. Y por qué el funeral de un varón gitano puede verse más impresionante que la boda de una estrella de TikTok. El pueblo romaní es uno de los pueblos más pacíficos y tranquilos. Entonces, ¿quiénes son realmente? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué, incluso en pleno siglo XXI, siguen siendo vistos como los invitados incómodos en casi cualquier lugar al que llegan? Los gitanos son un pueblo que, para mucha gente, parece aparecer de la nada. Durante siglos se pensó que venían de Egipto. Por eso en inglés se les llamó gypsies, como si fuera Egyptians. Otros decían que eran hechiceros bizantinos o alguna tribu perdida del oriente. Pero al final la genética moderna resolvió el misterio. Su origen está en la India, entre los siglos III y V después de Cristo. Para entender esto, toca un poco de contexto. En la India antigua, la sociedad estaba organizada en castas. Arriba de todo estaban los brahmanes, sacerdotes, maestros, gente dedicada al conocimiento y considerada sagrada. Después venían los kshatriyas, los guerreros y gobernantes. Más abajo estaban los vaishyas, comerciantes, agricultores y artesanos. Y casi al final estaban los shudras, trabajadores y sirvientes. Y debajo de todos ellos estaban los llamados intocables, personas que no podían tener contacto con las castas superiores porque se consideraba impuro. Su trabajo era encargarse de lo que nadie más quería: limpiar letrinas, recoger basura, procesar cuero, deshacerse de animales muertos. Las tareas más duras y menos valoradas. Y es justamente de ese estrato, del más bajo de todos, de donde provienen los antepasados de los gitanos actuales. Cuando llegaron a Europa, la gente los vio como refugiados cristianos del Medio Oriente. Les tenían compasión, los ayudaban y, sobre todo, los miraban con curiosidad. Canciones desconocidas, ropa llamativa, un ritmo de vida completamente diferente, casi exótico. Pero con el tiempo, esa exoticidad empezó a convertirse en problema. Los romaníes no encajaban en las nuevas reglas, no tenían documentos, no pagaban impuestos, no se asentaban en un lugar fijo. Y cuando el estilo de vida nómada empezó a considerarse un delito, la persecución comenzó. Llegaron prohibiciones, y detrás de ellas los mitos, que robaban niños, que lanzaban maldiciones, que traían enfermedades, que comían personas. Sí, incluso surgió el absurdo mito del canibalismo. Y fue justo en ese momento cuando la imagen del vagabundo exótico empezó a transformarse en la del enemigo público. La idea de que los gitanos tienen una predisposición genética o cultural hacia el crimen es eso, un mito. En Bizancio y en el Imperio Otomano, la tasa de criminalidad entre los romaníes era igual a la de cualquier otro pueblo. Los problemas realmente comenzaron en Europa Occidental, cuando a partir del siglo XV los estados empezaron a perseguirlos y expulsarlos. A los romaníes simplemente les quitaron el derecho a trabajar. Sus oficios desaparecieron, pero ellos tenían que sobrevivir de alguna forma. En Prusia existía una ley que ordenaba ejecutar a cualquier gitano mayor de 18 años. En Suecia los mataban sin juicio, en Francia los deportaban y en España primero intentaron reformarlos. En el siglo XVIII, el rey Carlos III obligó a los gitanos a casarse con personas no gitanas, a cambiar su ropa y a adoptar apellidos castellanos. Pero unas décadas después todo eso terminó convirtiéndose en una de las mayores persecuciones masivas de la historia, la Gran Redada de 1749. En un solo día arrestaron a más de 12,000 romaníes en toda España. A los hombres los enviaron a trabajos forzados, a las mujeres y a los niños a monasterios y hasta a prisiones en Francia. Mientras tanto,
En buena parte de Europa, los mostraban en ferias como si fueran un espectáculo etnográfico viviente. Bailes, trucos, música intensa. Pero la gente no pagaba realmente por el show, pagaba por ver al salvaje de cerca. Y cuando vivir en Occidente se volvió casi imposible, muchos grupos romaníes empezaron a moverse hacia el este. En lugares como Polonia, Lituania, Rusia o los Balcanes, la cosa era un poco más tranquila. En el Imperio Ruso podían ganarse la vida. Las mujeres solían leer la fortuna o cantar, y los hombres arreglaban cosas, trabajaban el metal o comerciaban caballos. Pero en Rumanía la realidad era mucho más dura. Allí los romaníes eran esclavos legales, pertenecían a monasterios, a grandes terratenientes o directamente al Estado, y se podían comprar y vender como si fueran mercancía. La esclavitud romaní no terminó hasta 1856. En el Imperio Otomano, en cambio, la historia fue otra. Allí tenían mucha más libertad. Podían comerciar, viajar y hasta convertirse al Islam, muchas veces más por conveniencia que por fe. En general, la religión entre los gitanos siempre fue algo flexible. Ortodoxia, catolicismo, islam, dependía del país, pero siempre con un toque propio, una adaptación a su manera de vivir. Después de la revolución, los romaníes, como todos, terminaron en una nueva realidad, sin zar, pero con un plan. El gobierno soviético empezó a imponer su propio orden e intentó domesticar a cualquiera que viviera fuera del molde. ¿Encajaban los gitanos en ese plan? Para nada. Así que el Estado decidió integrarlos a la fuerza, aunque ellos nunca lo pidieran. El mayor problema, para las autoridades, era su vida nómada. El modelo soviético no toleraba la anarquía. Todos debían estar en un lugar fijo, con permiso de residencia, con un trabajo asignado, con una herramienta en la mano. Pero ahí estaban ellos. Campamentos, adivinación, caballos, canciones alrededor del fuego. ¿Cómo encajaba todo eso en un plan quinquenal? La respuesta fue simple y brutal: colocarlos en granjas colectivas. A partir de los años 20, el Estado creó 52 colchoses, granjas colectivas exclusivamente para los romaníes. Les dieron tierra, algo de dinero, entre 500 y 1000 rublos, para que construyeran casas, cultivaran, se registraran oficialmente y, en teoría, dejaran atrás la vida nómada. Algunos aceptaron la ayuda. La mayoría, no. Prefirieron quedarse en sus campamentos. Según las cifras oficiales, apenas un 5% de los gitanos nómadas terminó metido en las granjas colectivas soviéticas. Y aún así, muchos estaban allí solo en los papeles, no en la práctica. En 1933, en plena hambruna, decenas de campamentos se movieron hacia Moscú. Para ese momento, la capital ya tenía toda una red medio informal de asentamientos romaníes. Pero cuando entró en vigor el sistema de pasaportes internos, las autoridades decidieron limpiar la ciudad de lo que consideraban elementos indeseados. En un solo mes de verano deportaron a casi 5.500 gitanos desde Moscú hasta Siberia. Y, sumando los años previos a la guerra, fueron más de 10.000 los deportados. Aún así, hubo quienes sí colaboraron con el régimen. Algunos se unieron al Ejército Rojo, otros se volvieron partisanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, 11 romaníes recibieron el título de Héroe de la Unión Soviética, un detalle del que casi nunca se habla. Curiosamente fue con la introducción del registro obligatorio cuando la mayoría de los romaníes terminó asentándose. Ahí se acabó su vida nómada, y aunque eso significó el fin de muchas tradiciones, muchos todavía recuerdan los últimos años de la URSS como una época estable e incluso tranquila. En un mundo donde casi todo se rige por leyes, entre los romaníes las reglas son otras. Ellos no tienen leyes, tienen tradiciones. No tienen tribunales, tienen ancianos. Y no tienen policías, tienen varones. Dentro de la comunidad todo se decide ahí mismo. Y si eres parte de ese mundo, tienes que seguir sus normas. El varón no es solo el mayor, es el centro de gravedad. Juez, garante de justicia y figura paternal, todo en uno. Si el varón dice expulsado, estás fuera. Si dice perdónenlo, te perdonan. Su palabra pesa más que cualquier ley escrita. Los juicios no se hacen en oficinas, se hacen en patios, al aire libre. Los ancianos y los jefes de familia se sientan en círculo, escuchan a las dos partes y deliberan. A esto se le llama Kris, el tribunal romaní. El peor castigo no es un golpe ni una cárcel, es el exilio. No te pegan, no te encierran, simplemente dejas de existir. No te saludan, no te dejan entrar a las casas, no te dan la mano, no te hablan.
es una muerte social. La vida dentro de la comunidad es lo más cerrada posible. Las familias son enormes. En una sola casa pueden vivir 10, 20 o hasta 30 personas. No hay paredes, no hay privacidad. Todos saben todo de todos. Las mujeres tienen roles muy definidos. No se sientan a la mesa con los hombres. Y si dicen algo fuera de lugar, pueden ser corregidas. Y no siempre con palabras. En algunas familias todavía se considera normal que el marido acomode a su esposa porque así ha sido siempre. A veces los jóvenes intentan escapar un poco, ver otra vida, aprender algo nuevo, pero la comunidad es un círculo cerrado. Si te alejas demasiado, te jalan de vuelta o te expulsan. ¿Educación? Formalmente sí. En la práctica es muy limitada. A las niñas casi nunca las mandan a la escuela. Se espera que se preparen para casarse, encargarse de la casa y de la familia. Para ellos, la escuela no es necesaria. A los niños sí les permiten estudiar un poco, pero no por mucho tiempo. A los 10 años ya se espera que hagan algo útil, ayudar, ganar dinero, aportar. Intentar ir más allá siempre implica un riesgo. El riesgo de perder tu lugar, tu gente, tu identidad. Todo dentro de la comunidad está construido sobre jerarquías. Hay familias ricas y todos los demás. Los pobres dan una parte de sus ingresos a los ricos sin quejarse, porque creen que los fuertes deben proteger a los débiles. No lo ven como explotación, sino como un acuerdo natural. Y si te vas, si te apartas de ese mundo, te conviertes en un extraño para todos. Para un romaní, vivir sin su comunidad es como vivir sin cuerpo. Cuando una comunidad vive aislada durante generaciones, tarde o temprano desarrolla sus propios mecanismos de supervivencia. Y no siempre son legales. En algunos campamentos hay crimen, drogas, contrabando, robos. Y en tiempos más recientes surgió otra figura, lo que los medios llaman la mafia romaní. Ha sido registrada en Francia, Alemania, Kazajistán, Rusia y Ucrania. Normalmente se trata de tráfico de heroína a pequeña o gran escala. Pero hay un contexto. Desde los años 90, tras la caída de la URSS, los romaníes perdieron incluso los nichos donde antes lograban sobrevivir. Los oficios artesanales, el comercio callejero, la adivinación. Fueron desplazados poco a poco de la economía legal. Y cuando no hay trabajo, no hay educación y no existe ningún ascenso social, algunos terminan donde sí hay dinero, aunque sea peligroso. Se cree que un gitano va a robar algo o cortar a alguien, pero eso no es así. El pueblo romaní es el más tranquilo y pacífico. Si crees que eso es solo un truco turístico, es porque nunca estuviste en un campamento. Una adivina no es una animadora, es una institución. Antes, una adivina era psicóloga, casamentera y hasta Google local. Algunas personas iban para preguntar por el amor, otras por el futuro y otras solo para que les confirmaran algo que ya tenían decidido. Casi todas las adivinas son hijas de adivinas. El conocimiento pasa de madre a hija y con ese conocimiento viene el poder. Casi todas las adivinas son hijas de adivinas. El conocimiento pasa de madre a hija y con ese conocimiento viene el poder. Hay quienes dicen que ciertas adivinas pueden influir incluso en las decisiones del varón, no porque lancen hechizos, sino porque todos les temen y un poco les creen. En la mayoría de las culturas, una boda es sobre amor. Entre los romaníes es otra cosa, un acuerdo, un contrato, una demostración de fuerza y también un PR carísimo. Los matrimonios ocurren temprano, muy temprano, a los 12, 13 o 14 años. Mientras más pronto se case una chica, menos posibilidades hay de que se arruine la reputación familiar. Es una especie de seguro para la familia. Todo lo deciden los padres, no miran los ojos de los hijos, miran las billeteras y los apellidos. Después viene la celebración, y no es una fiesta de un día. Puede durar 3, 5 o hasta una semana entera. A la boda va todo el mundo, familiares, conocidos, vecinos, incluso gente con la que no hablan desde hace 10 años. La novia va cubierta de oro de pies a cabeza. Los vestidos son más brillantes que los de una boda en Dubái. Hay baile, música y regalos que van desde una televisión hasta un microondas. Lo importante es dejar claro que esa no es una familia cualquiera, porque aquí la boda no es se aman, es miren quiénes somos. Casarse a los 13, dar a luz a los 14. Para muchas comunidades romaníes, esto no es un escándalo, es parte del ciclo. Y a los 25 ya puedes ser abuela. Algunas familias ven esto como una forma de proteger a la chica. Casarla pronto para que no tenga tiempo de equivocarse, porque el honor familiar
es algo que no se puede manchar. Y en una cultura donde la comunidad pesa más que el individuo, la reputación vale más que la felicidad. Y así continúa la cadena. Después de la boda, la siguiente gran celebración en la vida romaní suele ser un funeral. En la mayoría de las culturas, un funeral es tristeza, silencio, lágrimas. Para los romaníes, un funeral es algo mucho más complejo y mucho más ruidoso. El cuerpo se trata con un respeto absoluto. Lo lavan con infusiones de hierbas, lo visten con ropa colorida, lo adornan como si fuera para una fiesta, porque eso es exactamente la última celebración. Entre la muerte y el entierro pasan varios días de velorio, y no son vigilias silenciosas con velas, son días llenos de cantos, bailes y despedidas a todo volumen. Los familiares ríen, recuerdan buenos momentos, brindan por el difunto como si todavía estuviera ahí, y luego está la tumba. Construirla puede tardar una semana. No todos la tienen claro, pero si la familia tiene dinero, será una cámara de concreto revestida de mármol, prácticamente una habitación para el fallecido. Hoy los romaníes están prácticamente en todos los países de Europa. Incluso con las estimaciones más conservadoras, hay unos 18 millones en todo el mundo. De ellos, unos 10 millones viven en Europa. Las mayores comunidades están en Rumanía y Bulgaria. Y fue precisamente desde estos países que, tras su ingreso a la Unión Europea, comenzó una nueva ola migratoria. Las fronteras se abrieron, entró en vigor el sistema de viajes sin visa y Europa recibió a todos. Junto con los turistas, también se movieron los campamentos romaní. Ahora hablemos de los lugares donde viven en comunidades compactas. La capital no oficial es la ciudad moldava de Soroca. Ahí hay palacios con columnas, balcones, cúpulas, estatuas griegas, estuco y hasta una réplica del Capitolio de Estados Unidos. Muros enormes, dorados, mosaicos, y detrás de esos muros, tierra, polvo y un deterioro total. Una arquitectura sin arquitecto. Pero no es solo un estilo, es una demostración de estatus. Y aunque la mayoría de esas casas están inconclusas, los dueños las muestran con orgullo. Muchos habitantes se han ido a trabajar por toda Europa, pero en las fiestas, especialmente en Pascua o en el Día Internacional del Pueblo Romaní, el 8 de abril, todos regresan y ese barrio tan extraño vuelve a llenarse de vida. La gente llega de todas partes para celebrar, presumir y reencontrarse. Pero hablando de lujo, al lado de la Soroca gitana en Moldavia, hay otra capital del mal gusto dorado, Băsescu, un pequeño pueblo en Rumania que parece una mezcla de Versalles, Guangzhou, Estambul y un toque de drag queen kitsch, todo encima de una sola colina. En Băsescu, un palacio no es un hogar, es un símbolo de estatus. Y mientras más extraño sea, más alto se supone que estás en la escala social. Fachadas enormes, cúpulas de estuco, columnas, techos con forma de corona, ventanas en forma de corazón y en los frontones logos de Versace, Mercedes y Louis Vuitton. No es chiste. Y lo más curioso, casi nadie vive ahí. Todo es apariencia, es espectáculo. Una forma de decir, miren cuánto dinero tengo. Ni siquiera necesito vivir en esta casa. Por dentro, muchas de esas casas están prácticamente vacías. Una cama vieja, un refri de los 90 y nada más. Porque lo importante no está adentro, está afuera. Y aquí viene el detalle interesante. Muchas de estas mansiones están oficialmente registradas como inconclusas. ¿Y sabes por qué? Porque mientras una casa no está terminada, no paga impuestos. Por eso muchos no instalan ventanas, no ponen piso, no terminan el techo. Viven en casas a medio construir, pero llenas de oro por fuera. Un verdadero truco de supervivencia. No darle nada al Estado y aún así hacerlo ver como si fueras millonario. Pero este no es el único rostro de la vida romaní moderna. Hay otro, Lunik 9, el gueto romaní más famoso de Europa, ubicado en la ciudad eslovaca de Košice. Según datos oficiales, viven ahí unas 6.500 personas. Según los no oficiales, más cerca de 10.000. En un solo departamento pueden vivir entre 10 y 15 personas. No hay agua, no hay electricidad, no hay gas. Todo fue cortado porque nadie lo paga. La basura no se recoge. Entre las enfermedades más comunes, hepatitis, sarna, diarrea. A veces ni los autobuses quieren entrar. A los choferes les pagan un extra por el riesgo. La sociedad interpreta la falta de integración como una provocación. Y quienes sí quieren cambiar algo, se ven obligados a romper por completo con su comunidad o quedarse atrapados en el mismo ciclo del que cada vez es más difícil salir. Entonces, ¿quiénes son realmente los romaníes?
Un pueblo sin estado, sin un solo idioma, sin un pasaporte que los represente ante el mundo, pero con una historia que se extiende por siglos. Sobrevivieron donde otros simplemente desaparecieron. Fueron quemados, ahorcados, expulsados, obligados a asimilarse, pero siguieron ahí y siguen viviendo a su manera, no a la manera que el resto del mundo quisiera imponerle. Durante mucho tiempo el mundo trató de arreglarlos, de enseñarles, de asentarlos, de hacerlos normales. Pero aquí está el punto. Ellos no quieren esa normalidad, tienen la suya, su propia verdad, su propia lógica, su propia idea de familia. Un mundo donde un extraño nunca será uno de los suyos, aunque pasen 10 años. Al final, la historia de los romaníes es también la historia de lo fácil que es convertirse en un marginado.